En los vídeos anteriores hemos hablado de las teorías económicas que apoyan las tesis del libre comercio y también aquellas tesis y teorías económicas que la contraargumentan o la refutan de alguna forma. En este caso, a partir de ahora, con este vídeo, vamos a meternos no en teoría, sino en práctica. Es decir, vamos a ver qué ha ocurrido en determinados países, en determinados momentos del tiempo, para ver si alguna de esas teorías a las que hemos hecho referencia ya se adaptan mejor o peor. Y vamos a empezar con el primer país que se industrializó, o mejor dicho, con el primer país que se hizo, bueno, hegemónico en términos económicos a un nivel más allá de su propio territorio, ¿no? Me estoy refiriendo a Inglaterra y vamos a empezar desde el siglo XIII. Ya os dije que esta serie de vídeos iba a ser un poco historicista, en el sentido en el que vamos a hablar mucho de la historia, y en este caso pues no va a ser menos. De hecho, va a ser el caso el que más nos remontemos al pasado, y vais a entender perfectamente, viendo los hechos, viendo qué es lo que ocurrió por entonces, que afortunadamente tenemos bastante bibliografía al respecto, que Inglaterra se industrializó, o mejor dicho, se comenzó a industrializar, porque todavía aquí en el siglo XIII, siglo XIV, es los orígenes de algún tipo de industrialización o capitalismo, gracias a políticas proteccionistas y no a políticas librecambistas o libre comercio, como lo queramos llamar, ¿no? Porque efectivamente es lo que vamos a ver a lo largo de todos los demás vídeos, y es eso, que si se hubiesen aplicado políticas de libre comercio en países como Inglaterra, jamás se hubiesen industrializado. Vamos a ello. Para ello vamos a empezar con una especie de explicación de lo que ocurría pues, en torno a los siglos XIII y siglo XV pues, en esta región del continente, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, nos tenemos que ubicar, estamos en la Baja Edad Media y bueno, si había un sector económico en el que era potente los agentes económicos de Inglaterra, era en la lana, ¿no? Era en la producción de lana en bruto. Ahí pongo un dibujito para que veáis un poco que era una actividad bastante de agricultura y ganadería, del sector primario en general, y por lo tanto que produce muy poco valor añadido, ¿no? Pero es verdad que era muy importante en aquella época para Inglaterra porque le permitía producir tantísimo que lo vendía a otras partes del territorio, sobre todo, como podéis ver ahí, ¿no? Pues a Flandes, a la zona de Francia, etcétera, etcétera, y así obtenía recursos para poder comprar otro tipo de productos, ¿no? Que no era capaz de producir Inglaterra, al menos por el momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa lana? ¿Por qué era interesante comprarla por parte de otros países? Bueno, pues porque había otros, como en Flandes, bueno, esa región donde había 3 ciudades muy importantes, como eran Brujas, Gante e Ypres, que tenían un centro manufacturero súper importante, de lana me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, cogían la lana en bruto y la procesaban, la elaboraban y la convertían en ropa, en prendas de vestir más o menos elaboradas. Y aquí podéis ver que, bueno, uno de esos destinos era volver a Inglaterra, donde no tenían esas capacidades productivas, donde todavía no sabían hacer eso, ni tenían ni idea, por cierto, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, en esta época, Inglaterra era simplemente una economía agraria, una economía ganadera, una economía con muy poca productividad, y sin embargo, en aquella época, entre los siglos XIII y XV, la zona de Flandes era mucho más productiva, era mucho más rica también, porque era más fértil sus tierras, pero aquí la clave es que tenía centros manufactureros, sobre todo en las 3 ciudades que he comentado, donde elaboraban la lana y por lo tanto ganaban mucho más dinero, eran más productivos porque hacían algo que no hacía nadie, que era elaborar una lana y encima de calidad, que bueno, pues todo el mundo quería comprarla y estaba dispuesto a pagar más por ello. Por eso la gente de Flandes, los flamencos, ganaban más dinero que nadie en aquella época, y eso se notaba. Y hay mucha literatura, por cierto, al respecto, no solo documentos históricos, sino que ya por aquel entonces, de hecho, con el vínculo tan importante que hubo o que había entre Flandes y el Reino de España, pues esto nos queda cerca incluso a los que vivimos aquí, ¿no?
Bien, ¿qué es lo que entonces ocurrió a partir de ese siglo XIII? Que los reyes de Inglaterra no eran tontos y se daban cuenta de que los flamencos ganaban mucho más dinero que ellos, tenían una economía mucho más próspera, teniendo en cuenta que tampoco era una locura, ¿no? Estamos hablando de la Baja Edad Media, pero sí había una diferencia sustantiva. Y tenemos a los primeros reyes de Inglaterra que se empezaron a dar cuenta de que tenían que imitar a los flamencos, o al menos aprender de ellos en algo, para poder obtener los mismos resultados económicos. Tenemos aquí que Enrique XIII, que gobernó desde 1207 hasta, he dicho Enrique XIII, pero Enrique III, perdón, 1207 hasta 1272, y Eduardo I, buen nombre ese, desde 1272 hasta 1307. ¿Y qué es lo que hicieron? Esto está corroborado empíricamente, luego os pasaré bibliografía, la tendréis luego a disposición también. Trataron de reclutar tejedores flamencos. Cuando digo que trataron es porque no está claro, acorde a la evidencia que tenemos, de si lo lograron o no, pero es que esto fue incluso por la fuerza. Vosotros ponéis en situación los reyes de Inglaterra diciendo, no sé cómo hacen esa ropa tan buena, de tanta calidad en Flandes, voy a tratar de traerme a esta gente, aunque sea por la fuerza, para aprender de ellos. Y hay evidencia, como digo, de que se trató de hacer, querían imitar y querían aprender de ellos. No sabemos hasta qué punto lo lograron, al menos en esta época que estamos aquí haciendo referencia, ¿no? Pero simplemente aquí en un dibujito os pongo pues eso, ¿no? Que la idea era traer a tejedores flamencos para poder aprender de ellos. Pero hay que avanzar un poquito más en el tiempo para ver cambios importantes por parte de la corona inglesa, y avanzamos hasta Eduardo III, que gobernó desde 1327 hasta 1377, y aquí sí que hubo cambios importantes. Fijaos que os lo resumo aquí en la pantalla, ¿no? Por un lado, centralizó el comercio de lana, es decir, desde las propias autoridades públicas se dijo, oye, la lana es muy importante. Este hombre estaba obsesionado con la lana como un producto de calidad y como seña de identidad para Inglaterra, y dijo, voy a centralizarlo todo. No puede ser que aquí cada granjero, cada ganadero haga lo que le dé la gana, no, voy a centralizarlo desde la corona, y lo logró. Y también impuso un control estricto sobre exportaciones de lana, ¿no? Esto, fijaos lo que supone, ¿no? Que es decir, oye, yo la lana que estoy vendiendo fuera de mi territorio, voy a controlarla para, por un lado, venderla de buena calidad, para que se hable bien de que la lana de Inglaterra es muy buena, y lo segundo, para, oye, que alguna lana se quede aquí, porque si no tenemos lana en nuestro propio territorio, no vamos a poder aprender nunca cómo se realizan las prendas más elaboradas a partir de esa lana, ¿no? Segundo, o tercero, mejor dicho, prohibió la importación de ropa de lana. Fijaos de lo que estamos hablando. Se decía, o se argumentaba, o se pensaba, con toda la lógica del mundo, que si seguían comprando productos de lana, de ropa que venía de Flandes, pues eso iba a ser un problema, porque entonces ningún comerciante, ningún agente económico en Inglaterra se iba a poner a aprender a hacerlo, porque era algo tan sencillo como comprarlo fuera, ¿no? Entonces la idea era, oye, voy a prohibir que se pueda comprar ropa de lana desde fuera, y así genero incentivo para que se produzca aquí y se tenga que aprender aquí, que genera mucho más valor añadido, por lo que estamos hablando y lo que hemos hablado en vídeos anteriores, ¿no? De hecho, este hombre estaba tan obsesionado con darle importancia a la lana que vestía siempre ropa inglesa, de lana mayoritariamente, para dar ejemplo, para que se viese que eso tenía importancia, que la ropa de Inglaterra pues era de buena calidad, ¿no? Estaba tratando de influir en el sector privado desde el sector público a través de medidas incluso simbólicas como esta, ¿no? Y por último tenemos que incluso ordenó al Lord Canciller, que bueno, que es el encargado de la Cámara de Representantes allí en Inglaterra, sentarse sobre un saco de lana, una tradición que ha perdurado hasta la actualidad, o sea que se sigue haciendo eso. Ahora os mostraré una foto reciente, ¿no? Y esto siguiendo el mismo objetivo, oye, vamos a darle importancia a nuestro producto más importante, que es la lana, y también con la idea de a ver si podemos mejorar esto, ¿no? Ahí os pongo la bibliografía, ¿vale? Fijaos que uno de ellos es de Foe. Bueno, aquí tenéis en un dibujito un poco eso esquemático para que se entienda, ¿no? Esa lupa sobre la lana que se vendía a Flandes para que fuese de buena calidad y para que alguna de ellas se quedara en territorio inglés. Y ese stop hay que era prohibir la importación, la compra de productos ya elaborados con lana, para, como os estaba diciendo antes, generar incentivo a que se hiciese en Inglaterra, ¿no? Como os digo, la bibliografía la tenéis aquí. Este libro es sinceramente una maravilla. Es de 1726, hace muchísimo tiempo, de Daniel Defoe, que lo conoceréis por ser el autor de Robinson Crusoe. Pero este hombre no solo fue un
un literato o un autor de novelas, sino que también fue economista, fue empresario, fue emprendedor, fue hasta un espía del propio gobierno inglés, y esto es algo muy poco conocido, pero en este libro se relata todo esto que yo estoy contando y más, ¿no? Y os lo recomiendo de verdad si os interesa este tema. Ahora tenéis aquí otro libro de Ramsay que habla de esta industria inglesa de la lana, aunque en este caso a partir de 1500 solamente. Y este otro libro que desde luego es el más novedoso, es del año 2006, de Ha-Joon Chang, que habla, entre otras muchísimas cosas, de esto, ¿no? Apoyándose en los escritos de Daniel Defoe y mucho más. Entonces ahí tenéis la bibliografía, y aquí os traigo pues esta foto de la que yo os hablaba, de ese saco de lana que todavía utiliza ahí el número uno, el representante, el portavoz o el dirigente, que no sé muy bien cómo decirlo, de la Cámara de Representantes en Inglaterra, ¿no? En este caso es una foto en la que Obama, el presidente de Estados Unidos, pues en su día la visitó, ¿no? Para que veáis la trascendencia desde Eduardo III hasta la actualidad, pues eso se ha mantenido, ¿no? Pero vamos con los cambios grandes, porque hasta entonces habían sido bastante civilinos, bastante sutiles, bastante menores, ¿eh? Y es a partir de la dinastía de Tudor, ¿vale? Con Enrique VII, que es el primer monarca de esta dinastía, que gobernó entre 1485 y 1509, fijaos que ya estamos entrando en el siglo XVI, que se lo tomó muy en serio. Enrique VII tuvo muy claro que tenían que llegar a hacer lo mismo que Flandes, porque si no iban a seguir siendo una economía más pobre. Es que ahora cuesta mucho imaginar que Inglaterra fuese más pobre que la zona de Flandes, pero así era, y fue durante muchos siglos más pobre porque se encargaban de vender lana simplemente, ¿no? Un producto muy poco elaborado, cuando en realidad en Flandes ya la manufacturaban y ganaban mucho más por ello, ¿no? Entonces dijo, hay que imitarlos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, muchas medidas aquí. Lo primero, envió misiones reales para identificar localizaciones de manufactura de lana. Es decir, esto es espionaje industrial. Desde las propias autoridades públicas, no es una empresa privada que diga, venga, voy a espiar a mi competidor. No, es el Estado, si es que se puede llamar ya así para esta época en Inglaterra, espiando lo que se hacía en esas ciudades que os he dicho de Flandes, para ver cómo lo hacían y obtener toda la información posible. De hecho, en este caso sí está corroborado que se hizo por la fuerza, o sea que secuestraron, fijaos de lo que estamos hablando, a trabajadores con habilidades en la manufactura de lana, o sea que es casi esclavizar a gente para que te digan cómo se hacen las cosas y poder aprender de ello, ¿no? Absolutamente impresionante, como digo, en este caso sí está corroborado y fue a peor en el siglo XVII y XVIII fue a peor, lo veremos en vídeos posteriores, ¿no? ¿Qué otra cosa más hizo? Incrementó el impuesto a las exportaciones de lana en bruto, es decir, a la lana en bruto que salía de Inglaterra afuera, tenía un impuesto, ¿no? Pues bueno, pues aquí lo que hizo Enrique VII fue elevar ese impuesto para desincentivar esa exportación, que esa lana se quedara en Inglaterra porque era una condición necesaria para poder aprender a elaborarla, ¿no? También prohibió temporalmente la exportación de lana en bruto. De nuevo con el mismo objetivo, ¿no? Oye, que es que la lana no queremos que salga afuera. Bueno, pues directamente la prohibimos. Esto de forma temporal, evidentemente, y por algunos motivos que daré a continuación. Pero la idea era, oye, que la lana se quede aquí en Inglaterra porque si no, no vamos a aprender a elaborarla. Y en 1489 también prohibió la exportación de ropa sin terminar. No estamos hablando ya de lana en bruto, sino ya lana algo elaborada, pero sin llegar a estar terminada, prohibió la exportación. Le dijo, no. No podemos quedarnos aquí a medias, tenemos que terminar la prenda, no puede quedarse inacabada, así que se prohibió, excepto por algunas piezas gruesas por debajo de un determinado valor de mercado, ¿no? Entonces aquí en un dibujito, pues de nuevo lo mismo, ¿no? Aumentar impuestos a la lana que sale hacia afuera con la idea de que no salga tanta y que se quede en Inglaterra para poder elaborarla y saber cómo hacerlo, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Y también prohibir la importación de productos ya elaborados, ¿no? Bien, aquí tenéis un extracto que me ha parecido muy interesante de Daniel Defoe, que os lo voy a leer íntegro, ¿vale? Es un texto además en inglés antiguo, traducido aquí, es un inglés muy difícil de leer, ¿no? Pero fijaos que la idea está clara, básicamente os la resumo, y es que Enrique VII tenía claro que el cambio no iba a ser de la noche a la mañana, que esas medidas proteccionistas tenían que perdurar mucho en el tiempo, que los ingleses no iban a aprender tan rápido a hacer algo que llevaban haciendo muchísimo tiempo los flamencos y que por lo tanto tenía que tener paciencia, ¿no? Entonces leo literalmente.
Enrique VII se dio cuenta de que los flamencos eran viejos en el negocio, con mucha experiencia, que dirigían sus manos de un lado a otro, hacia nuevas clases y tipos de dioses que los ingleses no podían conocer en ese momento, y cuando los conocieron todavía no tenían habilidad para imitarlos, y que, por lo tanto, se debía proceder gradualmente. Así que supo que era un intento de tal magnitud que bien merecía la máxima prudencia y precaución, que no debía intentarse precipitadamente, así que no debía ser empujado con demasiada premura. Fijaos, 1728, esto escrito por Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, dejando claro que Fernando VII sabía que tenía que ser paciente, que si Fernando VII hubiese empezado a adoptar políticas de libre comercio, jamás hubiese llegado a donde hubiesen llegado, porque esto requería mucho tiempo, y si en algún momento alguien le hubiera dicho no, quita tus impuestos, quita tus aranceles, deja de prohibir los productos, entonces nunca hubiesen aprendido a hacer lo que ya hacían los flamencos, y que tanto tiempo le había costado aprender. Avanzamos en el tiempo. Ese monarca es mucho más conocido, Enrique VIII, conocido por haber roto con la Iglesia Católica, entre otras cosas, y que gobernó desde 1509 hasta 1547, pleno siglo XVI. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se sigue haciendo lo mismo. Es una política continuista. Continuó la política proteccionista de su padre. En 1512, 1513 y 1536 prohibió las exportaciones de ropas inacabadas, con el mismo objetivo, ¿vale? Siguiendo las mismas políticas, pero todavía no prohibió, esto es importante, el total de exportaciones de lana en bruto, porque Inglaterra no tenía todavía suficiente capacidad de procesarla. Es decir, Inglaterra ya en el siglo XVI ya tenía capacidad para procesar algo, lo hemos visto con las ropas inacabadas, pero no tenían tanta calidad, no tenían tanta capacidad, y bueno, claro, si tú prohíbes vender tu lana, ¿qué haces con la lana que has producido? Que tienen mucha capacidad. Inglaterra sí tenía mucha capacidad para producir lana en bruto, pero no para procesarla. Entonces hubiese sido absurdo prohibir la exportación total de la lana, porque ¿qué haces con ella si no puedes ni trabajarla, ¿no? Bueno, pues eso no ocurrió hasta el reinado de Isabel I, ¿vale? Isabel I, fijaos ya que estamos hablando de casi siglo XVII, que reinó de 1558 hasta 1603, y fijaos, en 1578, casi 100 años después del comienzo de las políticas proteccionistas que hemos señalado, se prohibieron todas las exportaciones de lana en bruto. Política proteccionista allá donde las haya, prohibir todas las exportaciones de lana en bruto, da igual que vaya a ganar más dinero los comerciantes, da igual, se prohíbe. ¿Por qué? Porque se quiere priorizar que la lana se quede en el territorio para nutrir la industria incipiente de la lana, ¿no? Que ya por entonces era bastante potente, ¿no? Entonces Inglaterra ya tenía en esta época suficiente capacidad para procesar toda su lana, y esto provocó la ruina de sus competidores en Flandes. Esto está documentadísimo, ¿vale? Es decir, Inglaterra dio un sorpaso de alguna forma a la zona de Flandes, pero sobre todo es que Inglaterra nutría con su lana en bruto, con su materia prima, a la industria manufacturera de Flandes. Cuando Flandes se queda sin poder acceder a esa lana, entonces tiene problemas muy, muy graves, como trato de reflejar aquí en este dibujito simplón, ¿no? Es decir, fijaos de lo que estamos hablando, a pesar de que Flandes tenía una posición de superioridad, como dependía de la lana que venía de Inglaterra, en el momento en que deja de llegar, problemas gravísimos, Fijaos de lo que estamos hablando. Y para terminar, ¿cuál es el resultado de todo esto? De aplicar políticas proteccionistas durante más de un siglo, fijaos de lo que estamos hablando, durante décadas, con insistencia desde las autoridades públicas, planificando tu economía para que tu industria pueda prosperar, porque para que pueda nacer y luego prosperar, ¿no? Pues aquí los tenemos desglosados, ¿no? La industria manufacturera de lana, por entonces de alta tecnología, no he hecho mucha referencia a esto, pero evidentemente estamos en la baja edad media, ya entrando un poco en edades avanzadas, pero fijaos que esta es una tecnología punta. En este momento, manejar y elaborar la lana era lo más avanzado y por lo tanto lo que más dinero te podía dar, ¿no? Pues se convirtió en la más importante de Inglaterra. Inglaterra, antes de la primera revolución industrial, ya logró una buena posición en términos de industria, sobre todo de la lana, gracias a estas políticas proteccionistas, lo cual le puso en un buen puesto de salida de cara a la revolución industrial, como veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Sin estas políticas proteccionistas, hubiese sido muy difícil, por no decir imposible, que Inglaterra hubiese podido dejar de ser un exportador de lana. Fijaos lo que estamos diciendo. Si hubiese llegado el Fondo Monetario Internacional, si hubiese existido en esa época, y le hubiese dicho a Inglaterra, oye, deja de prohibir productos, deja de prohibir importaciones, deja de poner impuestos, como hoy día hace con todos los países que son exportadores de materias primas, entonces Inglaterra
nunca se hubiese industrializado. O muy difícilmente, pero seguramente nunca. Y eso es importante porque aplicar políticas proteccionistas lleva tiempo. A corto plazo parece que estás liando la parda porque estás, teniendo un costo de oportunidad importante porque estás dejando de comprar productos que son más baratos. En Flandes te venden productos más baratos y de buena calidad, pero te lo han prohibido. ¿Por qué? Para que tú aprendas a hacerlo mejor en tu propio territorio, mejor o igual. Y eso lleva mucho tiempo. Si se aplican políticas de libre comercio como impone Estados Unidos a través de todos sus organismos, lo que ocurre al fin y al cabo es que no puedes desarrollarte e industrializarte, que es probablemente lo que siempre ha querido Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, de economías occidentales, entre ellas Reino Unido y España, ¿no? Y bueno, aquí tenéis unos datos para que veáis lo importante del asunto, ¿eh? Esta industria de lana, proveía la mayor parte de ganancias por exportaciones, ¿eh? Es decir, Inglaterra vendía muchos de estos productos de ya lana elaborada y obtenía suficiente ingreso para comprar un montón de cosas, lo cual eran materias primas, alimentos que le vinieron muy muy bien para la primera revolución industrial, como veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Y fijaos, para terminar con los datos que os decía, los productos textiles, que eran mayoritariamente de lana en esta época, suponían el 70% de las exportaciones inglesas en el año 1700 y todavía eran el 50% en la década de 1770, que ya hay una incipiente revolución industrial en muchos otros productos. Pero fijaos, estamos hablando de que esto fue clave para que Inglaterra pudiese prosperar económicamente. Esos datos los he extraído de este libro, aquí lo tenéis, El crecimiento de la industria británica, de Mason, y como podéis ver, pues es una buena prueba de que Inglaterra, si no hubiese aplicado estas políticas proteccionistas durante décadas, difícilmente, por no decir nunca, se podría haber industrializado. Y eso es algo que seguiremos viendo en el próximo vídeo, cuando ya empecemos a abordar esa primera revolución industrial y cómo Inglaterra no solo había llegado a una posición muy importante, muy privilegiada gracias a las políticas proteccionistas, sino que incluso siguió aplicándola durante la primera revolución industrial. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.